vemos que tenemos el interruptor apagado. Aquí ahora podemos colocar el triac sin ningún problema. Entonces colocamos, encendemos. Y ahora, si todo estuviera correcto, al yo apretar el pulsador se tenía que encender la bombilla. Y cuando suelto, se apaga. Todo nos indica de que el primer triac está correcto. Para el probador de triacs vamos a utilizar una caja eléctrica. Esta es reciclada y previamente ya le instalé un portalámparas. Con sus respectivos cables. Estos son los portalámparas que utilizo y también son reciclados de alguna instalación vieja o que ya no se utilice este tipo de casquillo. Vamos a utilizar este interruptor. Para este proyecto sí que es importante que sea de doble polo, o sea que nos interrumpa tanto la fase como el neutro. Para instalar el interruptor, la mejor manera que le vi yo es, ya que aquí arriba no tenemos mucho sitio, lo vamos a instalar aquí en el lateral. Quitamos esta tapita. Comprobamos que nos entre aquí. Vamos a utilizar este pulsador. Este es para 220-230 voltios. En vuestro caso podéis mirar de reciclar algún pulsador de alguna tarjeta. En los hornos microondas tenemos este tipo de pulsadores que también nos sirven perfectamente. Hacemos una marquita donde va a ir nuestro pulsador. Le ponemos esta arandelita y ahora le ponemos la tuerca. Y nos tiene que quedar una cosa así. Vamos a utilizar un cable de estos, que son, este en concreto reciclado de un televisor. Hacemos un agujerito donde va a ir nuestra alimentación. Y le hacemos aquí un pequeño nudo para que no se nos escape. Y nos tiene que quedar así. Del reciclaje de un televisor vamos a encontrar este tipo de conectores. Los televisores ya un pelín más antiguos, LCD, suelen traer varios conectores de estos. Aquí la idea es que podamos pinchar aquí el componente para luego comprobarlo. Ahí vemos que nos entran perfectamente en el primero, segundo y tercero. Y nos es perfecto para hacer las pruebas. Los dos cables restantes que no vamos a utilizar los cortamos. Y nos queda así. 3 cables, uno para cada patita del triac. Bien, ya que tenemos esto así, ahora le vamos a dar un puntito de cola. Comprobamos que nos quedara esto perfectamente y ahí vemos que nos queda perfectamente. Bien, ya que tenemos todo esto, ahora vamos con la instalación eléctrica. Bien, para nuestro probador de triac, a nuestra entrada de alimentación 220-230 voltios, tanto la fase
como el neutro, los dos vienen al interruptor. Previamente ya le instalé dos conectores para que me sea más fácil conectarlo ahí. Ahí vemos que tenemos el interruptor apagado, colocamos el neutro y colocamos la fase. Y nos queda así, fase y neutro. La salida del interruptor por el cable de fase nos venimos directamente al portalámparas. Estos son los dos cables que me salen de la bombilla y este lo colocamos aquí. Y nos tiene que quedar así. Bien, el otro cable que sale del interruptor viene por aquí. Aquí, como podéis ver, tenemos la representación del TRIAC y de izquierda a derecha tenemos A1, A2, gate. Esta sería la pata A2 y esta sería la pata A1 y esta gate. Entonces venimos de la salida del interruptor a la pata izquierda del TRIAC. Instalamos este cable en el pin que nos queda libre. Ahí vemos que nos queda instalado ya este último pin y lo soldamos con este que sería el primer pin empezando por la izquierda. En este caso este corresponde con el primer pin empezando por la izquierda. Y le ponemos una funda termorretráctil. La otra patita del TRIAC, que sería la A2, o sea la pata del medio, viene al otro lado de la bombilla. Este es el otro de la bombilla y lo vamos a conectar a de estos el del medio. Habíamos hablado que el del medio era A2, o sea, con este. Le echamos un poquito de pasta de soldar. Esto básicamente es para que se pegue bien el estaño. Y de esta misma línea que soldamos a una de las patitas del foco y a otra de las patitas del TRIAC, soldamos también una resistencia de 1 kΩ de 1 vatio. Esta es la resistencia que le vamos a colocar: café, negro, rojo, dorado. Las resistencias no tienen polaridad. Eso quiere decir que tanto la podríamos colocar así como así. Del otro lado de la resistencia nos venimos al pulsador y del otro lado del pulsador nos venimos a la pata gate del TRIAC. En este caso la pata gate sería la tercera de izquierda a derecha, o sea 1, 2 y 3. Ponemos esta funda termorretráctil . Esta es la salida del pulsador y este es la pata 3. Bien, ya que tenemos el proyecto terminado, ahora cerramos la cajita . Y colocamos la bombilla. En este caso es una bombilla de 60 vatios. Bien, aquí básicamente tenemos un circuito que se alimenta con la tensión de red, 220-230 voltios. Tenéis aquí una indicación donde pone peligro alta tensión. Ya sabéis que siempre que trabajamos con tensión de red, estos circuitos no dejan de ser peligrosos. Pero para poder hacer bien las pruebas de este tipo de componentes,
Es importante que los hagamos trabajar a la misma tensión que trabajan en el circuito. Si estos TRIAC trabajan con 220, 230 voltios, pues nosotros los ponemos a trabajar exactamente igual que si estuvieran en el circuito. Básicamente este circuito se divide en dos etapas. Tenemos la etapa de potencia, que la controla el TRIAC entre A1 a A2, y tenemos la etapa de control. Si por ejemplo el TRIAC estuviera dañado, cuando coloquemos el TRIAC en su lugar, probablemente se quede la bombilla encendida. Y si diera el caso de que nos encontramos con un TRIAC que tiene fuga, lo más lógico es que en cuanto antes de apretar el pulsador, o sea, sin hacer nada, solamente a la hora de colocar el TRIAC, se nos va a encender la bombilla un pelín. Eso quiere decir de que el TRIAC está en fuga. Y el interruptor que colocamos de 2 polos, es importante colocarle el interruptor de 2 polos, ya que cuando vamos a cambiar de TRIAC tenemos el interruptor apagado y podemos andar aquí sin problema ninguno. Este es el primer TRIAC que vamos a probar, BTB16. La diferencia que tenemos entre el BTB y el BTA es que el BTB, la patita esta del centro, hace continuidad aquí con la chapa. Y el BTA no tiene continuidad con ninguna de las tres patitas. Bien, para colocar el TRIAC vemos que tenemos el interruptor apagado. Aquí ahora podemos colocar el TRIAC sin ningún problema. Entonces colocamos, encendemos, y ahora si todo estuviera correcto, al yo apretar el pulsador se tenía que encender la bombilla, y cuando suelto se apaga. Todo nos indica de que el primer TRIAC está correcto. Vamos a probar este BTB12. Ahí tenemos el BTB12, encendemos y apretamos el pulsador. Todo nos indica que el BTB12 está en perfectas condiciones. Probamos este BTA16 y este no nos da continuidad en ninguna de sus tres patitas. Ahí tenemos el tercer TRIAC instalado. Vamos, encendemos y accionamos. Y todo nos indica que el tercer TRIAC está en perfectas condiciones. Probamos este BTB16, encendemos y accionamos. Y todo nos indica que este BTB16 está correcto también. Y por último vamos a probar este BTB16. Encendemos y accionamos. Todo nos indica de que este TRIAC también está correcto. Estaba buscando a ver si encontraba algún TRIAC que estuviera dañado o con fugas, pero ahora mismo no tengo ninguno. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.